Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco, subdirector y editor general. Un saludo a todos los que nos ven por Canal 1 en televisión, a los trasnochadores y a los que nos ven por las plataformas digitales, por YouTube y por Facebook de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar, obviamente, de la reunión que tuvieron el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Estamos desde la redacción. María José Restrepo está cubriendo lo que está pasando en el mundo para Colombia, aquí para La Silla Vacía. Está desde Londres. Buenas noches, María José. ¿Tú allá? ¿Cómo te va? Hola Daniel, muy bien, todo súper, muchas gracias. No, muchas gracias. Con todo lo que estaba pasando, entonces María José nos va a estar ayudando. Es una reportera que ya había trabajado aquí en La Silla, está en Londres y nos va a estar ayudando a entender un poco la posición de Colombia en el mundo, que se ha vuelto una posición que toca los temas que son del corazón de La Silla Vacía ahorita, sobre todo las elecciones, porque nuestra aproximación a esta visita, que la resume esta portada de una nota que escribimos María José y yo, era si Cepeda estaba en el menú, que era como la pregunta de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump. Eh, y obviamente esta es como una pregunta muy de la silla que estamos pensando siempre en elecciones, María José, pero porque había como eh, una buena idea de que podía haber como una discusión sobre las elecciones en Colombia en esa reunión. Pues bueno, Daniel, es que en realidad al gobierno de Petro solo le quedan 6 meses y la reunión se daba justo en medio de un debate grande sobre si Trump le iba a dar un aval, un guiño, un apoyo a algún candidato en Colombia. Hay una fila de votantes bastante larga que le encantaría recibir las buenas gracias de Trump. Y ya habíamos visto cómo intervenía en otras elecciones, como en Argentina, que condicionó la ayuda monetaria que recibe Argentina de Estados Unidos a la victoria del partido de Javier Milei, o en Honduras, que le dio un guiño y después una felicitación a el candidato que sacó a Xiomara Castro del poder en Honduras. Entonces era un tema que estaba ahí por encima y creo que a los gringos les interesaba mucho no solamente las alianzas que se podían hacer ahorita, sino un poco a largo plazo que van a acompañar al resto de la administración Trump. Claro, y entonces la reunión era una reunión muy difícil para el presidente Petro. Esto ya lo habíamos discutido también en otras notas y él estaba cruzado por una situación personal, estar metido en la lista Clinton y estar básicamente amenazado de que le van a hacer un indictment en Estados Unidos para ponerlo preso o agarrarlo como sucedió con Maduro. Te voy a poner como el Trump antes de la reunión con Petro, esto es justo un día antes de la reunión, y el Trump justo después de la reunión, donde creo que hay como un cambio marcado, y es como la mejor señal y el mejor argumento de que esta reunión le salió bien al presidente Gustavo Petro. Este es Trump antes. Nice over the last month or two. He was certainly critical before that, but somehow after the Venezuelan raid, he became very nice. He changed his attitude very much. So O sea, ahí había como un poco de jocosidad trompista, ¿no? Como él era muy bravito antes de que agarráramos a Maduro y después se volvió mansito, ¿no? Con su como tono satírico. Sí, hay un tema y es que Trump, dentro de su personalidad bully, dentro de su ser el bully de la diplomacia, juega un poquito a manejar a las personas por donde quiere llevarlas, ¿no? Entonces él se burlaba un poco de Petro, que hablaba de ser un líder de la humanidad, que hablaba de soberanía y de este presidente que tiene esta agenda para ser más grande que él mismo, para ser recordado. Él ha dicho varias veces que quiere ser memorable. Em, y pues Trump lo ha buscado poner en sus lugares, ¿no? Y después de este discurso al lado del cantante de Pink Floyd en Nueva York, pues lo cogió y le dijo, no, no se puede ser líder de la humanidad conmigo, el bully soy yo, y empezó a hacer esa política un poco como de castigo y de direccionarlo hacia donde lo quiere tener, que finalmente vimos llegaron a un lugar bastante que querían los dos llegar en esta reunión. Amable, Entonces, sí, hubo un cambio grandote, muy muy amable. amable, un Entonces, escenario cordial. entonces te pongo a Trump después. yeah, we did. We worked on it, and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all.
we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions. And no, we had a very good meeting. Entonces nos las llevamos muy bien y creo que eso se vio en las fotos de la visita. Voy a saltarme ahí a las fotos y hablamos un poquito de lo que vimos y de la gente que estaba ahí sentada, que es importante. Entonces, bueno, ahí estaba en la llegada. Fue raro, como que la Casa Blanca no la anunció como una reunión bilateral, que es como el rango diplomático que tiene una reunión entre presidentes, sino como una visita del presidente Petro a Estados Unidos. No le dieron como el gran tratamiento, no lo metieron por la entrada principal, donde tú ahí te tomas la foto, te salen a saludar, sino como por la puerta de la del sur, que llaman en la Casa Blanca. Pero esto es como se ve bien, que tenemos, ahí está Daniel García Peña, tenemos más foticos por acá. Ahí está el primer saludo de Petro, el embajador García Peña, que tenía varios trucos ahí como para agradarle a Trump, se llevó el libro, se lo terminó firmando, y tenemos también las fotos de caminando por que es como un corredor donde están todos los presidentes y Trump les puso esas glosas abajo terribles. Y tengo una adentro de la oficina oval. Epa, ahí está, ¿no? Creo que esta era la foto que quería Petro, ¿no? Una foto en donde está sentado al lado del hombre más poderoso del mundo. ¿Qué más viste tú de lo que pasó allá adentro? Creo que hay un tema clave y es la preparación y el equipo que se llevó Petro adentro de la reunión le funcionó muy bien. Como decías, el embajador García Peña llevaba el libro, pero también vimos, por ejemplo, una carpeta que decía Colombia es el aliado número 1 de Estados Unidos en la lucha contra los narcoterroristas. Ah, aquí la tengo, la de hablar narcoterroristas. los gringos en el idioma que les gusta que les hablen, que es Claro. el de más de seguridad, de lucha contra las drogas, y eso creo que es una victoria grandota del equipo. Sí, sin duda. A ver, ahí está como la carpetica de Daniel García Peña, Colombia, y el aliado América y su aliado Estados Unidos contra los narcoterroristas, ¿no? A ver, en un sentido creo que aquí la izquierda hace unas concesiones en el lenguaje. Y se maneja de forma pragmática, cuando antes Petro había tomado como una posición de principio para denunciar como las extralimitaciones de Estados Unidos en el continente, todo esto. Aquí toma un tono más pragmático. A ver, yo no lo diría como que arrodillado, pero sí aterrizado. Sí, Daniel, y ahí el tema es que dentro de esa comitiva hay varios temas que le interesaban mucho a Trump. Por ejemplo, está el ministro Sánchez, que ha tenido una relevancia, un nuevo reencauche en esa relación bilateral, y además llevó a otros miembros de la comitiva para abrir otros temas interesantes, por ejemplo a Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, para hablar de un tema que le interesa mucho a Trump y es qué va a pasar con Venezuela. Entonces creo que ahí es no estar necesariamente arrodillados, pero sí de realmente hablar en los idiomas que los gringos entienden. Claro, sobre todo si esto termina siendo como un compromiso para que Ecopetrol haga inversiones para rehabilitar la infraestructura venezolana, pues eso va un poco en contra de la dirección en la que Petro quería llevar a Ecopetrol, que era hacia las energías renovables. Todo eso un poco se irá sabiendo después de que se desarrolle esta visita. Ya había tenido una visita con Joe Biden al principio de su mandato, una visita que salió bien. Hablábamos con María José Restrepo que no se tocó el tema de las elecciones. A ver, Petro dio una rueda de prensa, no alcanzamos a coger cosas de esa rueda de prensa, pero sí de la entrevista que le dio a Julio Sánchez en Caracol, ya no sé, lo que era el Caracol y la W. Y esto dice acerca del tema electoral el presidente Petro. No, solo no me preguntó sobre mi sucesor electoral, que yo recuerde. Pero Y que eso lo determina el pueblo colombiano. Pero digo, de otra forma. si usted tenía alguna preferencia o si le gustaría que su proyecto político continuara en cabeza de alguna persona, eso no se habló. Usted sabe mis limitaciones en este tema, pero sí hablé con el encargado de negocios que está al frente de los intereses de Estados Unidos en Colombia sobre la materia y le dije, si llegase a ser presidente alguien que piense como yo,
ustedes no tienen ningún temor de que no va a continuar mi línea política, que no es arrollarse, babear delante de un extranjero, sino hablar de tú a tú. Hablar de tú a tú. Hablar de tú a tú. Bueno, no, finalmente eso era un poco esta visita, que se hablaran de tú a tú en la oficina oval. Obviamente Petro y Colombia llegó un poco enmarcando los temas que le interesaban a Estados Unidos, pero volvamos a lo de las elecciones. Esto era una cosa muy importante que querían oír candidatos presidenciales. Escuché hoy a Abelardo de la Espriella, a Juan Carlos Pinzón diciendo como Trump, pídale garantías a Petro en las elecciones. Era una de las cosas que varios funcionarios que estuvieron involucrados en la visita nos habían dicho. O sea, este puede ser un tema importante. Y además después estaba lo de Roy Barreras en Estados Unidos. Este trino del Centro Democrático que salió la semana pasada, luego de la visita de Roy, el habilísimo Roy Barreras tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda si lo sacaban de la lista Clinton. ¿Lo negará a Don Roy? Don Roy lo negó, dijo que era un divisionismo del Centro Democrático, pero lo que no había contado Roy y que nos enteramos nosotros es que él sí se había reunido con Bernie Moreno, y además del Centro Democrático, dos personas distintas nos dijeron, ese trino del Centro Democrático salió luego de que Bernie Moreno habló con Álvaro Uribe y le contó algo de la reunión con Roy, ¿no? Entonces, María José, aquí como que en la especulación y la suspicacia electoral en Colombia estaba como la idea de que Roy había ido a decirle a los gringos que era él mejor que Iván Cepeda y que le pidieran a Petro que entonces no ayudara a Iván Cepeda, cuando aquí en Colombia hay todo un debate súper tenso alrededor de si Iván Cepeda puede ir a esta consulta interpartidista entre él y Roy Barreras. Sí, ahí el tema de elecciones, pese a que no estuvo sobre la mesa, la suspicacia que rodea el, ¿será que Trump le va a dar un guiño? ¿Será que Trump le va a dar un aval? Alguno, genera muchas preguntas, pues porque lo que ya hablamos, Estados Unidos ya se ha metido a elecciones latinoamericanas. Y ahí el tema que estaban preocupados muchos no es solamente por el tema de garantías electorales, sino un poquito cómo están jugando los gringos y cómo están buscando los gringos amarrar unos acuerdos antes de que llegue cualquiera que llegue a la presidencia de Colombia. Entonces, es un poquito este juego más largo que están jugando los gringos con nosotros, no tanto jugando a los resultados de corto plazo, sino buscando cómo desde ya pueden empezar a marcar el tablero de manera positiva para ellos. Teniendo en cuenta que si llega un candidato de derecha, pues van a tener una relación mucho más fluida, por decirlo de alguna manera, Sí. pero que si llega un Iván Cepeda, que lo ven con alguna suspicacia y el mismo candidato ha agitado de maneras bastante obvias la bandera antiimperialista y anti-yanqui, pero pues que es un candidato que usa la política exterior de una manera más responsable incluso que el mismo Petro, ¿no? Sí. Que es esta diplomacia de Twitter. Entonces los gringos querían dejar eso amarrado, creo que lo lograron, y además, pues lo que viene ahorita es un poco que Petro acepte, querían que Petro acepte cualquiera que sea el resultado, y Petro quería que ellos se mantuvieran un poco distanciados de estas elecciones, ¿no? Y creo Claro. que lo lograron. Vamos a ver, ¿no? O sea, aquí creo que yo he hablado con dos personas que estaban ahí cerca a la visita y ambas me dijeron, no se habló de ese tema. Creo que por ahora hay que creerles. Obviamente como la forma de actuar de Petro de aquí adelante, impulsando a Cepeda o como lo ha hecho, utilizando recursos públicos, ¿no? Con miles de millones de pesos en contratos de prestación de servicios, con el alza del salario mínimo, con bajar el precio de la gasolina. Creo que hay que ir midiendo, sobre todo Petro, a dónde lleva su guiño para el 2026. Ahí ya se había dado un movimiento y es que llegó a la campaña de Roy Barreras un señor que se llama Javier Vendrell, que es muy cercano a Petro y que además llegó a la campaña de Roy Barreras diciendo, yo tomé esta decisión con el permiso del presidente. Pero pues ahorita lo clave aquí en Colombia en ese tema será como la posición de Petro frente a la decisión del Consejo Nacional Electoral que definirá si Cepeda puede participar o no en esa consulta con Roy. Creo que uno entiende que Roy lo que quiere es que no lo dejen participar a Cepeda, pues no sé qué es lo que, no sé lo que quiere. Lo que le interesa electoralmente es que no lo dejen participar para que Roy pueda sacar una buena votación él solo en marzo y luego tener un tipo de negociación ahí con Cepeda que sea como en otros términos. Sí, creo que lo que quedó claro es que
tenemos que ver cómo se va a portar Petro, pero también cómo se van a portar los gringos, porque la campaña que queda es larga, ¿no? Entonces, de aquí a allá podría venirse un aval, podría venirse una condición, podría venirse un guiño, vamos a ver. Total. Vuelvo a como el tema que dominó la reunión, que fue el tema de drogas. Creo que ahí como lograron mostrarle algunos datos que le gustaron a Trump. Petro dijo que le mostró videos de campesinos erradicando. Esos videos los puso, de hecho, justo antes de la visita. Esto dijo acerca del tema de la erradicación en la entrevista con Caracol Radio. Para eso, ¿Le insistió en fumigar? no hablamos de eso, ese no fue el problema. Ok. Yo dije erradicar definitivamente, permanentemente, y la mejor manera para eso se llama quitar de raíz la mata, la planta. Y para eso, Julio, no se hace desde arriba. No se hace desde arriba, dice Petro. Ahí creo que a mí me queda la sensación de que en estas reuniones, pues como que se dicen una cantidad de cosas en un tiempo muy corto. La reunión, de hecho, fue más larga de lo previsto, lo cual como que muestra que fue buena. Pero ahora toca como desentrañar qué fue lo que entendió cada uno de los lados y acordar cuáles fueron los acuerdos, ¿no? En el tema de drogas, sobre todo que cruza también como el tema de Ecuador. Sí, hay un tema y es que metodológicamente Petro tiene muchos problemas, no solamente con la manera como se miden las hectáreas de droga, sino un poquito cómo se actúa frente a estas, ¿no? Entonces, según lo que está diciendo el presidente, a Estados Unidos le quedó claro que Colombia no quiere aspersiones, sino que quiere apostarle con toda, como ha hecho este gobierno, sí, principalmente en su lucha contra las drogas, a la erradicación manual. Vamos a ver si eso es lo que en realidad entendió Estados Unidos, porque lo que nos había quedado claro en la primera llamada de Petro a Trump es que el gobierno Petro ya empezó a hablar de aspersión y ya había quedado que sí a la aspersión aérea. Y ahí entonces lo que decías es clave el actor de Sí. Ecuador. En este momento tenemos una relación tensa con Noboa, el presidente ecuatoriano, precisamente porque él dice que básicamente le estamos mandando todas las drogas a Ecuador y que Colombia tiene la responsabilidad de la situación de seguridad que vive ese país. Sí. Y ahí Petro dijo también, bueno, queremos ayudar a que Ecuador venza el narcotráfico. Todos estos son como los detalles. Te voy a poner como la foto final, que creo que es el mensaje que queda de un presidente que venía diciendo que Colombia era como un país que solo producía cocaína, que Petro era un hombre enfermo, que tenía fábricas de cocaína. Este es el mensaje que le dejó al presidente en el recuerdo que se llevó. Gustavo, a great honor, I love Colombia. Gustavo, un gran honor, amo a Colombia. Creo que eso es lo mejor que nos podemos llevar con un gobierno que tiene parqueados una cantidad de portaaviones y barcos en el Caribe y que los ha utilizado de una manera muy agresiva, al menos contra el vecino en unas condiciones muy distintas, pero que también lo amenazó de hacerlo con Colombia. Un mensaje que queda al menos de esta visita luego de una relación muy tensa entre los dos países en las que había amenazas de operativos en Colombia, un lenguaje muy fuerte contra el presidente Gustavo Petro. María José, muchas gracias por tu tiempo hoy. Daniel, a ti por la invitación. 2026 será un año decisivo para Colombia. Las elecciones determinarán el rumbo del país por 4 años. En medio de la polarización y la desinformación, usted podrá analizar el contexto político colombiano directamente con quienes comprenden hacia dónde va el país. En el programa Inmersión de Colombia de La Silla Vacía, un programa de análisis del país con ministros, expertos y líderes de diferentes sectores. Son 10 encuentros presenciales en Bogotá para líderes de organizaciones que necesitan entender hacia dónde va el país y tomar decisiones más informadas. Inscríbase antes del 12 de febrero y aproveche los últimos cupos. Toda la información en lasillavacía.com.